¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy es un programa súper especial para nosotros. Tenemos unos invitados extraordinarios. Vamos a empezar charlando con Jaime Bailey. La verdad, en lo personal estoy muy entusiasmado con su visita. Uno admira mucho a Jaime, lo lee, lo sigue. Así que en un ratito vamos a estar conversando con él. ¿Me acompañan? Voy a saludar a mis compañeros. Está Lucía Salinas, la saludo desde lejos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Buenas Lucía? noches. Pablo de León. ¿Cómo te va? Está la querida Jessica, preséntese. yo me tengo que Jessica Bossi. Presentate. Buenas Y noches. Osvaldo Bazán. ¿Cómo están? Me hubiera querido presentar yo, pero no importa. Osvaldo Bazán con todos Osvaldo Bazán con todos Con ustedes. ustedes yo. Bueno, muy bien. Yo llamaría o titularía operativo victimización. Lo que vemos es, en realidad, cuando vos corres, todo esto que está en la conversación pública hoy del gobierno es que el viernes viene un numerazo de frente, un tren de frente que es el número de la inflación. Bueno, es un número que va a estar más cerca de 8 que de 7 probablemente, o menos de 7,5 no. Y eso hace crujir todo. Encontró en este fallo de la Corte que dice se suspenden las elecciones en San Juan y en Tucumán, el gobierno un guión para repetir una melodía que ya venimos conociendo. Es la proscripción del peronismo, el peronismo no lo dejan competir. Esta vez son 2 gobernadores, a Cristina también la proscriben. Hay múltiples manifestaciones de ministros, etcétera, funcionarios y del propio presidente en la misma línea. Claro, el tema judicial es un asunto que apacigua la interna por un ratito. Entonces, Alberto repite en soledad un libreto que a los oídos de Cristina le suena bien, pero está claro, y lo vimos en la cadena nacional, al presidente mostrando su impotencia política al decir que quiere abonar un juicio a la Corte, cuando no tienen los números de ninguna manera para que el gobierno vaya contra esta Corte Suprema. Mientras tanto, el que ahora está como único candidato, Massa intenta correrse de este asunto, no habla y habla de las PASO. Habrá que ver a cuánto aguanta en esos términos. Alberto Fernández, véanlo por favor, vale la pena. La Corte Suprema de Justicia ha demostrado una vez más que es capaz de adecuar sus decisiones a las necesidades políticas de la oposición y así, otra vez, ha dejado en evidencia su carácter antidemocrático y su profunda desatención al régimen federal que nos gobierna. En síntesis, las elecciones de las provincias de San Juan y Tucumán, que fueron suspendidas, deja a la democracia como rehén de un grupo de jueces que no observan criterios de justicia. Ahí está, Jessica. Sí, una cadena nacional que se hizo a las apuradas porque ayer ya había habido una comunicación por parte de Presidencia de la Nación, que era un comunicado. Después de que salió el comunicado, lo que empezó a notar el entorno del presidente es que había sido un comunicado demasiado light para lo que se espera que sea la reacción del kirchnerismo, de hecho, y del peronismo. Hubo un gobernador, que es el de La Rioja, Ricardo Quintela, que dijo la gente tiene que salir a la calle y la elección se tiene que hacer igual. Es decir, hoy salió con este discurso que es muy parecido al de ayer, solo que le carga más las tintas a Mauricio Macri. Y reconoce una debilidad, porque la verdad es que ¿qué propone más allá de la queja? Todo lo que envió al Congreso para modificar la justicia no se aprobó. Y sí es cierto que este es un golpe, un revés, o sea, en ese sentido lo estoy diciendo, al peronismo, porque eran 2 elecciones de gobernadores que son muy fuertes, no es cualquier gobernador dentro del peronismo, que probablemente cambien el resultado electoral, porque ahora quienes son sus enemigos o rivales políticos dentro del peronismo en la provincia están festejando este fallo de la Corte, no públicamente, claramente, pero ven que tienen chances de ir por encima de sus jefes políticos, que son Unidad y Mansur, los 2 grandes afectados por esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Y marco una cosa: silencio de Cristina Kirchner en un tema que le es absolutamente propio, porque la Corte es su gran tema, diría casi su monotema. No hizo ni un tuit y alrededor de ella lo que dicen es: ¿vieron? Por mí ellos, por estos gobernadores, no pusieron la cara. De hecho, UNIAC no firmó el juicio político ante la Corte, contra la Corte. Bueno, ahora defiéndanse. Ah, pero esperen, porque acá hay un nervio, como decimos nosotros. O sea, vos que decís que Cristina permanece en silencio porque no va a defender a tipos que no la defendieron apoyando el juicio político.
Ella, con su nombre, apellido y su cara, no salió aún a decir nada. Salió Guado de Pedro, Kicillof, etc. Lo que estoy diciendo es que en su entorno el comentario es este. Es decir, ella ya lo venía diciendo. Pero Mansur sí apoyó. Era jefe de gabinete en su momento. Sí, Uñac no, estoy diciendo, Uñac no quiso firmar el pedido de juicio político y la verdad es que Mansur no era un cruzado en contra de la Corte y de hecho intentó puentes hasta último minuto. Nadie puede decir que estos gobernadores se sorprenden de la decisión de la Corte cuando sabían que ya había pasado y cuando creían que podía no ser este el desenlace. Bien, o sea, ahora embrómense sería una interpretación posible del silencio. Ustedes son muy chicos, pero yo había visto por televisión un programa que se llamaba Canal K, hace mucho tiempo, que eran unos muñecos en un chroma key mal hecho, digo, y me parece que quedó una cinta y la pasaron esta mañana. Digo, porque lo que se vio es Alberto Fernández diciendo, acá pusimos operativo, ¿cómo es? Victimización. Sí. Que es cierto, yo le agregaría además operativo intrascendencia. Digo, a nadie en la sociedad, sacando a todos los que estamos interesados en las cuestiones políticas, a nadie le interesó esta cadena nacional de hoy, porque de lo que habló son cosas que, exceptuando a las dos provincias en donde, bueno, no pueden votar, pero a la población no le importa nada, porque lo que le importa es que va al mercado y no le alcanza la plata, y va al mercado cuando puede escaparse de los motochorros o de los narcotraficantes. Entonces, como esos son los problemas verdaderos y reales, digo, más allá de todo, no hay manera de que el peronismo saque algún nuevo conejo de la galera porque se le terminó la magia. Es lo que no terminan de entender. Se le terminó la magia. Entonces, esta cosa de hablar de la Corte, de la Macri, no le importa a nadie. Yo coincido en que no es un tema que esté en la agenda de la gente, no está en la agenda de la gente el futuro judicial de Cristina Kirchner. No es inocente este enemigo público del kirchnerismo porque finalmente la palabra determinante en todas las cuestiones judiciales de Cristina Kirchner la va a tener la Corte Suprema de Justicia. Pero sí me parece grave institucionalmente que el presidente de la Nación, la cabeza del Poder Ejecutivo, salga a criticar las decisiones de otro poder, que es el Poder Judicial. Hace pocos minutos la Asociación de Magistrados criticó esta cadena nacional de Alberto Fernández, señalando una vez más y planteando que es una costumbre de este gobierno inmiscuirse en las decisiones de otro poder, en este caso el Poder Judicial, y lo que dicen es: la Corte Suprema está para velar por el cumplimiento, el resguardo de la Constitución Nacional, que es lo que se puso en discusión acá. Si lo que estaban haciendo estos dos candidatos a la gobernación colisionaba con lo que debe garantizar la Constitución. Tenés razón. Nacional. Si fuese el presidente sería terrible. Bien. O sea, si no falla la Corte en favor de los intereses del gobierno, la democracia está en peligro. Y esa es una al revés, se están intrometiendo en otro poder, en uno de los poderes del Estado. Sin embargo, invierten y el planteo es, ya que no está a favor nuestro, esto no es democrático. Ahora voy con Osvaldo, pero vean lo que dijo Kicillof al respecto, que es básicamente el ahijado o hijo político de Cristina. Creen que 4 tipos que no fueron elegidos, pero claro, Kicillof, que no se eligen por voto popular la Corte, pueden llevarse puesto un proceso electoral. Todo el tiempo el kirchnerismo coquetea con la idea de que si no está elegido por el pueblo, entonces no es legítimo. Es decir, si no va a favor de nuestras ideas, esto no tiene legitimidad. Pues la Corte no se elige, el Poder Judicial no se elige por voto popular, justamente porque es un contrapoder y va en el sentido opuesto o de control cruzado con lo que a veces enormes mayorías de gente pueda sentir. Porque sabemos que la historia nos enseña que el pueblo sí se equivoca también. Hay una cosita para los que suelen decir que todo es lo mismo. Recordemos cómo, porque todos los gobiernos tienen algún fallo que que les es adverso, ¿no? El gobierno anterior también lo tuvo. No hubo este berrinche de niño de 8 años que estamos teniendo ahora. El peronismo, no solo berrinche, Néstor Kirchner no cumplió con fallos de la Corte. Entonces, hay una diferencia clara entre el peronismo con respecto a la justicia y todos los demás, que respetan a las leyes. Es que este es un gobierno que está de salida, porque fijémonos, la última aparición de Cristina en esta clase magistral, ella puso el eje en Milei y salió a discutir con Milei. Hoy Uñac y muchos voceros del cristinismo que escuchamos en la radio pusieron el eje en Patricia Bullrich, en este tuit que decía les paramos, lo cual es una chicana chiquita porque Bullrich dice les paramos porque las presentaciones tuvieron que ver con gente vinculada a Juntos por el Cambio. Entonces,
el gobierno va de un lado al otro. Alberto aparece en una cadena nacional mostrando una imagen muy pobre de lo que es el presidente hoy. Es un presidente en total soledad, rodeado con muy poca gente, ajeno de los políticos con los que se rodeaba al principio, estando cerca de la portavoz presidencial que no tiene ningún tipo de volumen político, y prendiendo la vela a un hombre con el que tenía relación, Juan Mansur, ya que tiene pretensiones presidenciales. Entonces muestra el desaguisado que es, y ayer lo mostrábamos, Sergio Massa en una cámara comercial hablando de las PASO, algo que volvió a criticar hoy, el tema de que el peronismo no tiene que estar en la interna. Bien. Así de perdido está el oficialismo. Sin embargo, no será para toda la sociedad esta reacción del gobierno y del kirchnerismo, pero sirve, y atención con esto, para galvanizar, para cristalizar el relato, la narración que hoy estaba, que hasta hace 5 minutos estaba ausente en el núcleo duro kirchnerista. Vuelvo a decir lo que les mencionaba ayer. ¿Recuerdan a Dadi Brieva en una entrevista en C5N diciendo que hable Cristina, que diga para dónde vamos? Más o menos dice, que nos diga qué estamos diciendo, que nos den argumento, que nos den lo que hoy se dice storytelling. Bueno, esto le da al núcleo duro storytelling, y lo venía necesitando y lo venía reclamando ese núcleo duro. Ahora, ¿con eso ganás una elección? No. ¿Con eso enfrentás la inflación? No. Es simplemente para intentar dejar de perder votos. Sí, y en otro momento, de hecho, recuerdo que Néstor Kirchner, en una pelea con la Corte que tenía que ver, creo que por el caso Sosa, más allá del caso en sí, ¿qué hizo? Fue a Santa Cruz, hizo un acto, se llevó a todos los gobernadores. Fue su último acto. Sí, fue su último acto. Fue su último acto. Y le contestó a la Corte. Hoy eso no pasó. Es decir, efectivamente le da una bandera al kirchnerismo porque su pelea con la justicia, es más, vos decías el discurso de Kicillof, que los jueces no se votan, el kirchnerismo quiere que se voten, es su proyecto y su cosmovisión de la política. Esa era la reforma de la justicia de 2013. Sí, ahora cuando uno analiza y va comparando momentos, el kirchnerismo en otro momento, ¿cómo reaccionaba? Con un acto, con una movilización, con un plan de acción que seguramente iba más allá de todos los límites posibles. Pero eso hoy, más allá del discurso y que sí se unificó, no se ve. Es que está... Quizá no lo vemos, pero expresa mucha debilidad lo que están haciendo. Porque no lo que tuvo va a esa pasar, caja de resonancia. la Corte dictó un fallo y no se van a hacer las elecciones. El resultado es ese, con lo cual lo que uno ve ahí es cierta debilidad más allá de la pirotecnia verbal. Soria, ministro de Justicia, ¿qué decía? La doble vara, miren. Esto es en 2019, por favor, 2019. Finalmente primó el respeto por la Constitución y es una buena noticia para todos los rionegrinos. El actual gobernador no podía ser candidato nuevamente y la justicia así lo hizo saber. Que se impida violar la Constitución, que se haga cumplir la ley. Esa en mayúsculas es la buena noticia. La buena noticia era que Alberto Beretilnec, un hombre del Frente Grande, aliado del kirchnerismo, pero no puramente peronista, no del PJ, quería ir por un nuevo mandato. La Corte allí interviene y le impide a Beretilnec ir por un nuevo mandato. Recordamos que hay Vara, Vela, Carreras en ese lugar. Beretilnec luego quiere volver, obviamente, como todos estos caciques provinciales. Y aquí el ministro Martín Soria, una de las alfiles del cristinismo, criticando a la Corte duramente, en ese momento celebraba que la Corte actuara y frenara, paradójicamente, un intento reeleccionista. Muy bien. Recuerden esto, el viernes 3-2-1, ¡puf! Se termina el tema y empieza la inflación. Es decir, faltan horas para dejar de hablar este tema, el gobierno lo sabe y utiliza estos minutos a su favor. ¿Es un tema institucional? ¿Puede generar intranquilidad también en los mercados? Bueno, ese es el temor. Está con nosotros Paula Omodeo, diputada nacional por Creo Tucumán, es una de las denunciantes en la Corte Suprema de supuestamente la irregularidad, en este caso de Mansur, para volver a presentarse como vice. Sí, lo que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, que el fraude ya está consumado en Tucumán. En Tucumán la democracia es una apariencia. La Corte Suprema de Tucumán son ex fiscales de Estado designados por Mansur, una legislatura adicta donde tienen la mayoría absoluta, y una constitución que está borrada, porque no es solamente que Mansur no puede presentarse, es que adelantan las elecciones totalmente. Hay una cláusula constitucional específica que dice que tiene que ser 60 días, es decir, deberían haber sido en agosto, no ahora,
Entonces, lo que vemos es, ahora se nacionalizó gracias a una intervención de la Corte, pero en Tucumán nosotros realmente vivimos en un sistema feudal. Y yo pensaba peor que el sistema feudal, porque en el sistema feudal, de último, el señor feudal protegía a sus súbditos, digamos, tenía un sentido pagar el impuesto. O no había una ficción de democracia, No había estaba claro, digamos. Exacto. Hay un señor feudal. Era feudal. Era feudal. Era feudal. De última, en las elecciones de Tucumán se van a gastar, se dice, porque es todo caja negra, entre 1.000 y 2.000 millones en el aparato, en el acarreo, en el bolsón, en la... Es público, che, te pago tanto el voto, te pago tanto la fiscalización. Entonces, realmente para nosotros que somos oposición, es una tarea titánica. En las elecciones que yo entro en el 2021, quedamos a un punto del oficialismo. Y ahora, digamos, se demuestra que los gobernadores no quieren desdoblar las elecciones en el sentido de que vayan, la discusión como en San Juan, que vayan los intendentes por un lado y la elección gubernamental por otro, porque sin el aparato no llegan. Entonces, hay que tener muy claro que en Tucumán no es un problema de que si Mansur puede ser de nuevo, que claramente no puede serlo. Ahora, él dice que va a ser. Hoy le preguntaron en un acto, ¿bajas tu candidatura? No. Lo que ¿Qué él puede dijo pasar? es que, a ver, Mansur dijo, todavía la Corte no se expidió, que eso es real, porque lo que tenemos es una medida cautelar que dice, bueno, hasta tanto se resuelve el fondo de la cuestión. Sí, pero cuando la Corte dice hasta tanto se resuelva el fondo, cita antecedentes, cita lo que mencionaba Pablo de Río Negro, Santiago del Estero y también La Rioja, y pone particular atención en una frase que dice: la Argentina tiene un triste historial institucional de personas que han interpretado en su beneficio las constituciones provinciales para perpetuarse en el poder. Entonces uno puede anticiparse con ese agregado en el fallo que la Corte sabe dónde puede terminar esta situación de Mansur y de Uñac, como terminó Santiago del Estero, La Rioja y en su momento Río Negro. Hasta tanto se expide en el fondo se entiende, pero acá hay una situación, es un límite que se está marcando Totalmente. De todas maneras, la Corte nunca iba a sacar una medida cautelar si no veía que había sustancia. Era una irresponsabilidad, estábamos a 4 o 5 días. Ya es un gran indicio. Vos necesitas la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. Entonces, la Corte, nuestra presentación se hace en diciembre del año pasado. O sea, nosotros empezamos a marcar esto en diciembre del año pasado, porque acordémonos que Mansur no es que se presenta libremente. La Corte de Tucumán, Mansur se presenta para que lo habiliten. O sea, si la Constitución fuese clara, yo no necesito una habilitación especial. Entonces se presenta ante la Corte de Tucumán le da el visto bueno, y cuando nosotros vemos que la Corte le da el visto bueno, directamente vamos en instancia originaria, porque justamente siguiendo todos los antecedentes que había habido en la Corte Suprema, los casos de Santiago, Río Negro. Y Mansur, yo creo que de alguna manera está haciendo lo que Mansur hace, siempre. ¿Qué? Como que acá no pasó nada. Entonces, no sé si alguna vez lo vieron en el Congreso a Mansur o como jefe de gabinete dando explicaciones de lo inexplicable a cara de piedra, porque Ahora, no se les cae la cara. Por lo que usted dice, es mucho más que Mansur. Es todo un estado de situación que lleva años. ¿Cómo se rompe? Mirá, es muy difícil, pero lo estamos empezando a hacer. Nosotros somos un partido político que nace del hartazgo total de toda la clase política, porque realmente... en Tucumán pasaba algo que era que la oposición era como todavía muy... se estaba tratando de quedar con las cuotas de poder que tenía. De las 19 intendencias, Juntos por el Cambio había retenido 4 intendencias. Entonces, lo que se empieza a plantear es a la gente como de la sociedad civil que nos empecemos a involucrar. El problema que tenemos en Tucumán es que con las grandes tasas de empleo público que hay y de que todo el mundo de alguna manera u otra necesita o dependa del Estado, realmente necesitábamos llegar a extremos como el que hemos llegado hasta ahora para que la gente tenga ese sacudón. ¿Quiénes son sus referentes nacionales? Mira, nosotros somos un partido provincial, así que no hay un referente directo, creo. Pero yo personalmente, y creo que mucha gente de nuestro partido se identifica fuertemente con las ideas de Ricardo López Murphy y Patricia Bullrich en ese sentido. Bien, Paula, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Hay un video que es casi una... No, yo
fuerte lo que vamos a ver. Yo te digo, tomando algo de lo que decía recién la diputada, vamos a hacer un video del senador Pablo Schedlin, un hombre que muchos recordarán que era un vocero habitual del gobierno en la época de la pandemia, hombre de confianza de Juan Mansur. Escuchen lo que dicen de lo que tiene. Candidato a ministro de Salud en un momento. Claro, exactamente. Sonaba como ministro de Salud exactamente para reemplazarlo a Mansur. Fijémonos lo que dice de cómo están las urnas en Tucumán. La Corte Suprema de Justicia de la Nación demora casi un mes en resolverlo y 4 días antes de la elección, según quien dice, recibiendo algunos llamados, saca una medida cautelar impidiendo la votación en las categorías de gobernador y vice, que a nosotros nos impide cualquier tipo de elección en la provincia de Tucumán por el sistema de acople que nosotros tenemos en la provincia, dificulta e imposibilita, sin contar que nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas y todas las dificultades que esto generarían para hacer una elección parcial, que nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas, que nosotros ya teníamos las urnas distribuidas en alta montaña, los votos puestos en las urnas. Confesión. Ya teníamos el gobernador, Ahí todo. no sabemos si hacer el chiste o ir a denunciar, porque en un momento es una denuncia. Bueno, se ve que los votos que estaban guardados en las urnas no se apunan en la alta montaña porque evidentemente los tenían muy bien preparados. Bueno, esto es más para tu terreno del fallido, del senador Schedlin, pero bueno, sospechita siempre deja. Tremendo. Sospechita, no uses el diminutivo, no te quedes corto. ¿Me acompañan? Vamos a charlar con Jaime Bailey. Jaime Bailey le preguntaron en 2019, cuando iba a asumir a Alberto, ¿qué le preguntarías? Y Jaime hizo una pregunta que nadie se había hecho, que era de sentido común. ¿Qué le preguntaría al presidente? ¿Qué tal, Diego? Y lo que vos dijiste en ese momento, pregúntenle por qué vive un señor grande de prestado en un departamento con un proveedor del Estado. ¿Te acordás? Me acuerdo perfectamente. Sí, Se llama Albistur o Albistur. sí, claro. Y había trabajado para el gobierno de Kirchner. Sí. Por tanto, quizás se había enriquecido. Tenía un departamento en Puerto Madero estupendo. Allí viven los ricos. Y el departamento se lo prestaba a un hombre ya grande, mayor, como Alberto Fernández. Eso a mí me chirriaba un poco, ¿no? Pausa. 2023. ¿Viste la Argentina? ¿Escuchaste las noticias? Decime algo que te pueda sorprender aún hoy. Vos decís, la verdad, así como en ese momento todo el mundo hablaba de esto, pero a mí me sorprendió el departamento, lo básico. Estaban todos con lo otro y yo estaba con el departamento. ¿Qué es eso que te hace ruido especialmente ahora? Me hace ruido que Massa quiera ser presidente de la Argentina cuando es un ministro catastrófico. Massa no sabe de economía. Todo lo que ha hecho para bajar la inflación ha fracasado. Y sin embargo pretende seguir gobernando a este país. Sí. Y es el market friendly del elenco peronista kirchnerista. El único al que se le adjudica la capacidad de traer dólares como puente para llegar o para gobernar. Vos sabés que el Banco Central no tiene dólares de la Argentina. Sí, pero no los ha traído y no los va a traer. Él dice que la sequía, Alberto dice que la guerra en Ucrania, que la pandemia, siempre inventan una excusa. Pero los dólares no van a venir mientras ellos estén en el poder, eso es seguro. Hay un ejemplo raro, que es tu país. Perú tiene una enorme fragilidad política. Pasan los presidentes, pero hay un señor que queda, yo quiero mostrar la foto, se llama Julio Velarde. ¿El presidente del Banco Central? Sí. La política gira, caen, y este señor queda. Y no tiene una inflación significativa. Está controlada la inflación en Perú. Sí, sí. Explíqueme. Y Perú tiene una moneda estable hace 30 años, ¿eh? Es más o menos 3.7 a 1. 3.7 soles por dólar. No ha sufrido una devaluación como aquí, Diego. Yo venía muy a menudo aquí hace 20 años, cuando comenzaba el primer gobierno de Néstor Kirchner. Recuerdo que un billete de 100 pesos era un billete importante. Equivalía más o menos a $30. Asustabas a un taxista que no Claro. tengo cambio, Por 100 se pesos. tiraban para atrás, ¿te acordás? Ahora te dan un billete de 1000 pesos y no sirve para nada, ¿no? Bueno, Ni chequean si es verdadero. esto es culpa del peronismo, pero también del no peronismo, también de Macri. Es decir,
cómo se ha envilecido la moneda argentina es un escándalo. Y el último responsable de ello es Alberto Fernández, con su genio tenebroso. Yo lo llamo el eterno traidor. Me recuerda mucho a Fouché, a Joseph Fouché. Hay que leer un libro de Zweig, de Stefan Zweig, sobre Fouché. Fouché siempre flotaba. Fouché traicionó a Robespierre, a Luis XVI, a Napoleón, a Talleyrand. Siempre encontraba la manera de flotar. Era un gran conspirador, el genio tenebroso, el eterno traidor. Así veo yo a Massa. A Massa. Voy directo. Vos escribiste una crónica de argentino, no sos argentino, pero como si lo hubieras sido, te emocionaste con Argentina. Voy a forzar el razonamiento del casi argentino. ¿A quién votarías? El 22 de octubre, creo, bueno, en las primarias no votaría, creo que en las primarias la estrella va a ser Milei. El 22 de octubre, si los candidatos son Larreta y Milei, en el espacio de la derecha, votaría a Milei, no a Larreta. Si los candidatos son Patricia Bullrich y Milei, me lo dudaría. Patricia me gusta. Pero creo, en cualquier caso, independientemente de mi voto, que Milei va a pasar al balotaje. ¿Qué te gusta de Milei? Principalmente que defiende las ideas de la libertad. En el campo económico, en otros campos no las defiende e incurre en contradicciones, por ejemplo en el aborto. Pero en el campo económico él parece entender que el Estado es el enemigo, que el Estado es un pésimo, pésimo empresario y es un peor administrador de la riqueza y que es el individuo con su imaginación, con su inventiva, el emprendedor, el que tiene que crear la riqueza. Creo que él entiende la economía mejor que nadie en este momento en la Argentina. Una de las cuestiones que se le preguntan y se le objetan es, a diferencia de otros del mismo estilo, si vos querés, Trump era el partido republicano, sí. Bolsonaro tenía al partido militar o a los militares, a los evangelistas, venía de estar muchos años en el Congreso. Sí. Lo que se dice es, bueno, Milei no tiene estructura. ¿Cómo haría para gobernar? Ideas potentes y nítidas, sí, pero no tiene alianzas estratégicas. Para mí está claro, Diego, que si Milei finalmente gana el 19 de noviembre en el balotaje, va a tener que pedirle ayuda a Macri y a Patricia Bullrich, son sus aliados naturales, va a tener que constituir un equipo económico hablando con la casta que él tanto deplora. Esto de la casta es un error. A ver. Bueno, es el discurso de un caudillo, de un mesías, de un iluminado. Yo solo contra el mundo, así no se puede gobernar. Si él gana, va a necesitar un equipo económico que represente fielmente sus ideas. Pero a mí me gustaría que si él gana, pactara con Patricia y con Mauricio Macri. Bien, y vos decías otra opción era Patricia Bullrich. A mí me gusta mucho ella, a pesar de que creo que el gobierno de Macri no funcionó, ¿verdad? Y ella fue parte de ese gobierno. Pero ella fue una figura relativamente competente, exitosa dentro de ese gobierno. Me gusta su carácter. ¿Qué es el liberalismo para vos? En Argentina Sí. se está debatiendo este tema. Está entre nosotros el discurso liberal, libertario. Hay gente que tiene claro qué es y hay gente que más o menos. ¿Qué es Sí. para vos que hace muchos años defendés estas ideas? Sí, yo soy un libertario también. Pero soy un libertario que no cree en los curas y que no cree en los militares. Yo no soy un libertario cucufato ni un libertario pistolero. No. A ver, los países que progresan, todos los países ricos del mundo son aquellos que han desatado la libertad de los individuos, que les han permitido a esos individuos soñar, tener una idea genial, ejecutarla eficazmente, servir a los consumidores y enriquecerse. Ejemplo, Marcos Galperín. Marcos Galperín. Galperín de Mercado Libre, que claro. se tuvo que ir a Argentina, claro, porque aquí lo demonizan. Es un gran creador de riqueza, es el argentino más rico en el planeta, ¿no? Hay que seguir ese ejemplo. Es decir, la prosperidad, la riqueza, no es posible sin previamente la libertad individual. Y en este país la libertad individual está secuestrada por el Estado. Es decir, que el argentino es un rehén del Estado. El Estado lo ha secuestrado, lo tiene encadenado y le da de comer mendrugos, migajas.
y cree que así, porque le da de comer migajas, va a estar contento el argentino encadenado. Pues no, hay que romper esas cadenas, hay que liberarlo. Paradójicamente, lo que vos planteás, hay estudios que midieron que cuando se les pregunta a gente joven que tiene que tener un primer empleo, tener algún empleo, prefiere en esta Argentina inestable un trabajo en el Estado que un trabajo en el sector privado. ¿Por qué? Porque cree que el sector privado es más inestable o lo van a despedir y en cambio en el Estado va a tener seguridad. En un país que todo el tiempo está en tormentas, un lugar en el Estado. Sí, eso es preocupante, claro. Es muy aguda tu observación. Cuando yo digo que la libertad trae la prosperidad y que la prosperidad a menudo trae la felicidad o por lo menos la comodidad, pero todo parte de la libertad, no todos los individuos se atreven a ser libres, ¿eh? Hay un montón que no se animan. Hay un montón que tienen miedo de ser libres, que no confían en sus capacidades de salir a competir en el mercado libre, global, ¿eh? Entonces sí, hay un montón que prefieren no trabajar, entregar su libertad y ser subordinados, súbditos, zombies, afantasmados del Estado, que les arroja un dinero, les arroja unas migajas y se mantienen en esa condición parasitaria, por así decirlo, ¿no? Succionando de las tetas, de las ubres mamarias del Estado. Sí, hay un montón de gente que prefiere eso, que es la comodidad mediocre hasta el infinito. Pero el Estado tiene que acabar con eso. Si el Estado deja de arrojarles esas migajas, esos mendrugos y les dice, se acabó, ¿eh? Salgan a trabajar, consíganse un empleo de veras, entonces esa gente va a tener que ponerse las pilas. Hay un discurso también del kirchnerismo que dice lo siguiente: es fácil hablar de ser emprendedor, de tener el emprendimiento, meritocracia, pero claro, si vos sos hijo de millonarios o hijo de una familia o de alguien que te da recursos, largaste de una situación mucho más arriba. Sos un privilegiado. Por eso se puede sostener, dice el kirchnerismo, ese discurso. La mayoría de la gente no tiene esas condiciones de arranque. Hay que nivelar. Sí, y es verdad que hay que nivelar. Hay que dar igualdad de oportunidades en el momento en que comienza la carrera. ¿Cuándo comienza la carrera? Cuando son niños. ¿Por qué los países escandinavos son tan admirables? Por eso, porque nazcas en una familia rica o en una familia pobre, la educación pública es de igual calidad que la educación privada y a veces hasta superior. No ocurre más en la Argentina. La educación pública se ha reducido a niveles verdaderamente dramáticos de incompetencia, de 100 días de clases al año, ¿no es cierto? Pero si tú al niño pobre le ofreces una educación pública gratuita tan buena como la educación privada, entonces un montón de niños pobres pueden ser luego Marcos Galperín. ¿Qué otros países tienen algo parecido? Y te pregunto, por ejemplo, por Perú, al peronismo, que además es una identidad. Sí. El peronismo es una enfermedad. Muchos peronistas no saben quién fue Perón realmente. Perón no fue una figura histórica admirable. Perón fue, en primera hora, un fascista que admiraba a Mussolini. Luego no tuvo un compromiso claro con la democracia. Luego apañó a los nazistas que huían de Alemania. Y finalmente terminó en una mansión en Puerta de Hierro, ahí donde vive ahora Isabel Preisler, montando en moto y recogiendo a la jovencita. ¿Podemos realmente admirar a Perón? Yo no lo puedo admirar. Yo no lo puedo admirar. Yo admiro a Borges, por ejemplo. Me gustaría que hubiera un movimiento libertario borgiano en la Argentina. Bueno, fue condenado por Perón a ser inspector de gallineros. De aves de corral. De aves de corral. Sí. Borges era lo contrario. Borges era la sabiduría humilde, la sabiduría republicana. El lujo, decía Borges, es una vulgaridad. Ojalá Cristina Fernández leyera a Borges. Cristina Fernández, que en este país que se incendia con hiperinflación, va con bolsos Louis Vuitton a todas partes, luciendo unas marcas que solo la gente muy rica puede comprar. Qué obscenidad, ¿no? Qué desfachatez. Mira lo que tengo acá. Los genios.
Los Genios empieza de esta manera. Esto es porque lo que le hiciste a Patricia. Sí. Esto lo grita Vargas Llosa. Vargas Llosa acababa de golpear en el rostro a quien había sido su amigo, vecino y compadre, Sí. García Márquez. Sí. ¿Por qué volvés a ese año 1976? Sí. Vos decís en alguna entrevista, Vargas Llosa casi mi padre literario y Vargas Llosa una especie de tío. Sí. ¿Por qué te metés con tu padre? Ahí estás. Álvaro Vargas Llosa, que es el hijo mayor de Mario y Patricia, está ahí a mi lado, Sí. que ha sido siempre un gran amigo mío. Bueno, en fin, yo tuve la suerte de conocer a Mario Vargas Llosa, su esposa Patricia, que además es su prima hermana. Mario se casó primero con la tía, después con la prima hermana. O sea, que es un genio, ¿no? A no dudarlo. Y a los hijos de Mario y Patricia. Entonces fui muy cercano a la familia. Siempre me intrigaba conocer la pequeña historia, ¿no? La pequeña historia privada de por qué Mario se pelea con Gabo, le da una trompada, lo deja knockout y nunca más se hablan ni se reconcilian. Nunca más. Pasaron casi 4 décadas, ¿no? Después conocí a García Márquez también. Los dos no querían hablar del tema. Mario se ponía más seco, más avinagrado, se le torcía el gesto. Gabo era más risueño, me dijo, habla con mis amigos. Empecé a hablar con sus amigos, Mutis, Tomás Eloy Martínez, Carlos Puentes, Plinio Apuleyo Mendoza, Jorge Edwards. Todos me iban contando qué pasó, qué le hizo, si algo le hizo García Márquez a Patricia Llosa, la esposa de Mario, para que Mario, en represalia, su honor mancillado, la amistad traicionada, le diera un derechazo a Gabo. ¿Y por qué te interesaba tanto esa amistad rota por una traición? Sí. Me interesa, y trato de describirlo en la novela, mostrar que los genios en la vida artística, en su vida privada, pueden hacer cosas tremendamente estúpidas. El puñetazo fue una estupidez. Fue un exabrupto machista, matonesco, horrible. No debió pegarle. Debió decirle, me han contado esto y lo otro, vamos a tomar unas copas, cuéntame tu versión. Pero le pegó. En vez de usar un genio en la palabra, en vez de usar la palabra, usó un puño. Bueno, no fue genial, fue un matón, ¿no es cierto? Fue un acto estúpido. Como estúpido fue no darle a Gabo la oportunidad después de darle un abrazo de despedida. Gabo ya no tenía memoria, se estaba muriendo, quería abrazar a Mario y Mario se lo negó. Pero a mí me interesa mostrar a los genios en su vida artística, indudablemente geniales, que en sus vidas privadas hacen cosas tontas, hacen cosas nada geniales, hacen cosas de niños consentidos, engreídos. Por eso están también Neruda y Picasso. Picasso, ¿no? Picasso, un genio universal, pero que con sus mujeres era un cabrón, ¿verdad? Entonces, esa dualidad, mostrar a los genios en su dimensión más vulnerable y hasta a veces humorística, me interesaba mucho. Vos también te mostraste vulnerable en relación con tu mujer. Sí. Sacaste una columna hace poquito, digamos, un par de meses, sobre un episodio en un hotel, Silvia, y estaba alojado Harry Styles. Sí, en Chile, en el Hotel Ritz de Santiago de Chile. Y sí. sacaste una columna contando Sí. que había una suerte como de insinuación de Sí. Silvia, de me quedo acá. Así Y fue, sí. ¿Querés contar eso? Porque es interesante saber qué te pasa a vos. Ahora damos vuelta a los reflectores. Sí. ¿Y qué le pasa a Jaime con su propia mujer? Bueno, yo he tenido novios, he tenido esposas y siempre he entendido que si tu pareja tiene una apetencia erótica distinta, hay que comprenderla. Yo creo en el libre mercado, en la libre competencia, también en el amor. Entonces, estábamos con Silvia en noviembre pasado en Santiago de Chile, teníamos que volver a Santiago y ella deja la cartera olvidada en el hotel. Por tanto, en el aeropuerto me dice no puedo viajar. Andá vos nomás. Sí, sí. Anda, espérame en Miami. Me fui con nuestra hija a Miami, ella volvió al hotel y yo no sabía que al día siguiente llegaba a ese hotel Harry Styles a dar unos recitales en Santiago. Y resulta que Harry Styles se queda en la misma suite que yo había ocupado, que era una suite muy bonita. Sí, esa es Silvia. Ahí está Silvia. Y entonces me dice, ¿no sabes quién está en la suite de al lado? Está Harry, está Harry. Nos hemos encontrado en el spa, en la pileta, y nos hemos hecho amigos, y me ha dado boletos para el concierto. Y yo me resigné a pensar que se iban a acostar, claro. ¿Pero eso es el orden de la fantasía o hay una habilitación libre mercadista
Yo Señora, soy un liberal, soy un libertario y soy un libertino. Todo eso a la vez. El día que mi mujer quiera acostarse con un señor o con una señora o con ambos al mismo tiempo, por mi parte, tiene mis bendiciones. Solo le rogaría que me contara los detalles luego, ¿no? Eso es algo que se puede decir en televisión y queda cool. ¿Te la bancás? Sí, se me haga. Bueno, claro, tal vez acá lo digo así, muy Claro. risueño yo, y luego ella me dice, me acosté con Harry Styles y ¿Y? yo me quiero pegar un tiro. No sé, habría ¿Te que ver. pasó que una pareja te dijera, Jaime, vos sos único, mi amor por vos es único, pero no sos mi único amor? Hice tal o cual cosa. Señor liberal, ¿cómo reaccionó? Sí, me ha pasado. No, seguí siendo liberal, pero me ha dolido y esos dolores luego se procesan. Lo sabe Osvaldo Bazán, que es un gran escritor. Yo lo conocí cuando era un escritor inédito. Hace muchos años, un gran escritor. Los dolores, ¿Pueden ver la cara de Osvaldo? los dolores se transmutan, se transfiguran en arte. El arte nace de eso, del dolor, de la desdicha, de la humillación, de una esposa o de un novio que te dice, sabes, estás muy gordo, eres un pesado, solo hablas de política, así que me acosté con esta otra persona. Eso claro que duele, puede ser humillante, ¿no? A mí, por ejemplo, no te voy a mentir, Diego, me dan sablazos porque estoy gordo. Y estoy gordo, es real, ¿verdad? ¿Me duele cuando me dice que estoy gordo? Sí, me duele. ¿Estoy dispuesto a hacer dieta? Ni hablar, no la voy a hacer. ¿Por qué? Porque soy un gordito feliz. Prefiero ser eso que un flaco amargado, mala leche, ¿ves? Me gusta comerme el chocolate, sí. Pero, me ha pasado, sí, que tenía un novio argentino al que yo amé mucho, pero mi gordura le resultaba absolutamente insufrible, ¿no? Insufrible. Me dejó por eso, sí. Fue explícito. Sí, explícito. Él iba a la... Vos sos vos, pero con 10 kilos menos. Si no, no sos. Me dejó. Y fue a las televisiones de Lima, donde algo me conocen, claro. Y ¿A decir qué? dio unas entrevistas tremendas. Creo que le pagaban, pero en fin, es comprensible, le pagaban en dólares, ¿no? Y entonces aludía a mí como la gorda pasiva. ¿No es genial? Una especie de Mercedes Sosa de la literatura gay, ¿no? ¿Qué podía decir yo? Yo no podía decir, no soy gorda. Sí, bueno, soy gorda. Tampoco iba a decir, no, yo soy activo. Queda ridículo, ¿no es cierto? Así que quedé como la gorda pasiva, ¿sí? Pero ¿hay algo que te lastime lo suficiente? Porque lo que estás mostrando es... Yo sé, alguna vez te hemos entrevistado, has atravesado a tu viejo, que ha querido que vos fueras cazador y que fueras... ¿Te acuerdas militar? de aquella entrevista que hicimos? De aquella entrevista. Tu madre quería otra cosa de vos. Vos has atravesado todo. ¿Hay algo alguna bala que entre ahí o ya...? Qué buena pregunta. Bueno, quien más me lastimó, por supuesto, fue mi padre, pero al mismo tiempo que me agravió, que me humilló, que me rebajó, me hizo más fuerte, ¿no? Casi blindado, no totalmente. La única bala que me entra ahora es la de mi madre, la única, porque yo la amo. A diferencia de mi padre, que fue mi enemigo, ¿no? A mi madre yo la amo profundamente, pero a mi madre, por ejemplo, y aquí termino, No, yo le adelante, dejé el por libro favor. autografiado, ¿no? Antes de que saliera, en febrero. Y no lo lee, y no lo va a leer, no le gustan mis libros. Entonces, esa bala sí me entra, me duele. Porque Jaime contó, y en aquella entrevista, y lo debes contar habitualmente, que el deseo de Jaime es que una vez en la vida la madre lea y termine su libro. Qué memorioso que eres, tal cual. Ella nunca pudo terminar un libro mío, yo creo que no llega ni a la página 15. Mira esto, por favor. Esto es hace 10 años. ¿Y qué crees que es lo que te hace a ti particularmente especial? ¿Qué es lo que más te distingue? ¿Cuál es el rasgo de tu carácter que, si te comparas con tus hermanas y hermanos... Que yo no soy especial para comenzar. ¿Cómo no? ¿Cómo no? No, corazón. Bueno, pero a mis ojos sí. Ah, pues yo soy tu hija, pues tú eres mi hijo. Para mí tú también eres mi Jaime, lo máximo, nada mejor. Después me tengo que callar, porque si no, mi Arturete se me van a poner celosos. Pero, por ejemplo, cuando yo era niño, yo me entendía naturalmente bien contigo, ¿verdad? Sí, por supuesto, Jaime. Toda la vida. Después ya no nos entendimos. ¿Por qué? No por mí, no por mí, pues amor. No por mí.
¿qué tantas cosas han pasado? Pues, Jaime, Sí. ¿para qué? Vamos a... Pero ahora nos entendemos nuevamente. Bueno, yo he estado dispuesta siempre a entenderme, mi amor. Sí, yo siento que esta noche es un entendimiento muy feliz. Pero claro. Sí. Claro. Una vez a ti no te gustó cuando no sé qué me decías en la casa de Basadre. Yo te dije, Jaime, la ignorancia es atrevida. Y a ti te dio una rabia terrible, ¿ya? Perdóname, te pido Jaime, mis sentidas no, disculpas. No, hijito, para nada. Seguro estaba drogado. Qué divina mamá, ¿no? Divina. Es divina. Nos queremos muchísimo. Y hay ciertos temas de los que ya no hablamos porque crean desencuentros. Pero es una mujer a la que quiero profundamente con todo mi corazón y la admiro mucho. Quiero hacer una prueba. Este podría ser el libro para tu madre. Claro, yo pensé lo mismo, porque yo no estoy ahí. Claro, pero acá es una virome. En realidad este me lo voy a quedar yo. Sí. Pero me gustaría que le dediques a tu madre un libro que jamás va a ser para ella, pero quiero que se lo dediques acá y que nos cuentes lo que le estás poniendo, que se pueda o que tengas ganas. Tomá, dedícale a tu madre. Bien, voy a A decir. mamá, tiene que ser. Claro, a mamá, como el libro de Fernández Díaz, ¿no? A ver. Pero yo le digo Doris Mary, que así se llama ella. Entonces le voy a poner Doris Mary. Para Doris Mary, cuando estoy contigo, creo en Dios. Eso le va a gustar. Todo lo bueno que soy, te lo debo a ti. Nada más. Les diré algo. Es verdad, yo soy agnóstico, no soy un creyente constante, soy un creyente inconstante. Pero cuando estoy con mamá, si ella me dice, ¿me acompañas un momento a la iglesia? Vamos a rezar un ratito. No vamos a rezar un rosario, pero medio rosario. Y ella sabe que yo soy agnóstico, Diego. Pero voy. Voy como si fuera a un museo o a un teatro. Voy para hacerla feliz, ¿no? Y para hacerte feliz, evidentemente. Exacto, buen punto. Por eso le pongo, cuando estoy contigo creo en Dios. Y es verdad que lo poco de bueno que hay en mí se lo debo a ella, absolutamente, absolutamente. Gracias, me ha sorprendido. Genial, ha sido un momento genial. Se lo voy a mostrar a mi madre y le va a encantar. Vamos a hacer un corte, Jaime, y charlamos un ratito más y quiero que acá Osvaldo y los chicos charlen con Me vos encantaría. también. Vamos, tanda, por favor. Muy bien, seguimos charlando con Jaime Bailey. El viernes vamos a contar esto. Presentás en qué sala, a qué hora tu libro Los Genios. Gracias, muchas gracias. Este viernes a las 19 horas en la sala Cortázar, Pabellón Amarillo. Hablaré un poquito de la novela, de por qué la escribí, de cómo conocí a ambos genios y luego firmaré ejemplares, por supuesto. Vamos a recordar que la familia de Vargas Llosa se enojó con vos. Es decir, vos en alguna nota a Astrid Piquielni de La Nación le diste una nota y le dijiste: cometí parricidio profesional o literario porque de algún modo maté a mi padre literario, que era Vargas Llosa, mostrando estos entretelones de él. Sí, él me apoyó mucho cuando comencé mi carrera de escritor. Hace 30 años, él leyó el primer manuscrito de No se lo digas a nadie y me consiguió un editor en Barcelona. Fue muy generoso. Pero claro, él no quería que yo escribiera esta novela. Creo que se siente un poquito abochornado. No le gusta recordar lo que hizo. Porque se portó mal. No debió pegarle a Gabo, 1, y 2, debieron reconciliarse. Entonces, él hubiera preferido que nadie escribiera la novela del puñetazo. Ni yo ni nadie. Pero alguien tenía que atreverse, ¿no? La literatura tiene que ser rebelde, contestataria. La literatura tiene que desafiar a los poderosos. Él es un poderoso. Es un poderoso en el mundo de la industria editorial. No ha sido tan fácil publicar esta novela, Diego. ¿Por qué? ¿Quién te puso? Porque había editorial. Yo publicaba en Alfaguara, mis últimos títulos salieron en esa casa editorial, pero Mario también publica en Alfaguara y no quisieron. Declinaron, por temor a Mario. Se va a enfadar, ¿no? Mario es volcánico,
nos va a dejar. Entonces, es una novela parricida porque mato a mi padre literario. Y es una novela insolente o irreverente porque uno de los dos genios está vivo todavía. Esa sí que es tu última irreverencia fuerte, matar simbólicamente a Vargas Llosa, que es Pero uno de los alguien tenía... escritores más grande de la historia de Perú. Sí, premio Nobel. Claro. El premio Nobel fue Gabo. Genios inmortales ya, ¿verdad? Pero alguien tenía que contar esa pequeña historia de Y me tocó a mí, humildemente. Yo tenía que hacer ese trabajo. Era mi destino. Ahí está. Está Osvaldo Bazán. Sí, hola Jaime, buenas Querido noches. Osvaldo. ¿Qué tal? Qué alegría verte. Primero quiero contar en 2 segundos. Era el año 1999. Yo había escrito una novela que se llamaba Un día Nico se fue, no estaba publicada, era un mamotreto escrito a máquina. Lo dejé en el hotel en donde estaba y a los 2 días me llamó por teléfono, me hizo algunos elogios por la novela e intentó que Planeta lo publicara, no le dieron bola, pero lo hizo. Esa delicadeza de leer un manuscrito lo tiene poca gente. Así que en principio... Gracias por recordarlo. Y no nos conocíamos, pero tu manuscrito me deslumbró y de veras traté de que fueras un autor lo que eres ahora, un escritor ya reconocido. Gracias, Jaime. Aprendan ustedes. No sabés lo que acaba de producir. Claro, el monstruo que... Vos te vas a Miami y él se queda con nosotros. ¿Cuándo te diste cuenta, Jaime, que eras bueno escribiendo? No me he dado cuenta de eso todavía. Dale. Eso está en duda. Pero bueno, es que mi primera novela, Osvaldo, me tomó años, no se lo digas a nadie. Porque es una novela de autoficción, es una novela que parte de mi experiencia tan amarga, tan contrariada con mis padres, con la religión católica, con una sociedad que me oprimía. Y yo había escrito una novela y no sabía si tenía algún valor. Pero cuando Vargas Llosa me dijo que le había encantado y que tenía que publicarla, quizá en ese momento sentí que podía ser un escritor. Eso sentí cuando me lo dijiste. Gracias. Gracias, querido amigo. Bueno, tenemos preguntas. Yo tengo una. ¿Sobre qué te falta o sobre quién transgredir? ¿Has sido un transgresor a tu historia, al deseo de tus padres? Esto último a Vargas Llosa. ¿Has sido contracultural en un momento en donde en esa clase social de Lima de aquella época no era tan fácil hacer lo que vos hacías? Fuiste fuerte. ¿Contra qué te falta ir asociado a esta idea que te escuché y que uno escucha habitualmente, que es la creatividad proviene del dolor o del sufrimiento o de la desdicha? Sí. Tengo un par de novelas en la cabeza. Una es sobre un tío que murió, hermano de mamá, Bobby, el tío Bobby. Otra vez, Jaime, con la familia, te va a decir tu madre. Otra vez. ¿Otra vez? Es que era un personaje literario. Era gay y no lo escondía. Era inmensamente rico. Era un empresario minero. No era millonario, era billonario. Se paseaba por Lima cuando estaba en Lima, porque vivía más tiempo en Londres, en un Jaguar blanco. Y era lo que yo quería hacer de grande, era el tío Bobby. Así que me gustaría escribir una novela sobre él. Además, cuando murió, legó su inmensa fortuna a sus 3 hermanas. Una de ellas, mamá. Así que tengo profunda adoración por el tío Bobby. Yo de niño, además papá, que era tan homofóbico, no lo dejaba entrar en la casa. No, le decía a mi madre, ¿no? Tu hermano es maricón. A esta casa no entran maricones. No sabía que yo ya vivía en esa casa, claro. O sea que el tío Bobby. Luego también me gustaría escribir una novela sobre Fidel Castro y Hugo Chávez. Quizá marginalmente en ella aparecerían Néstor y Cristina Kirchner, claro, ¿no? Una ficción que toma partes de la vida de ellos o de la historia o de las ideas. Sí. Título tentativo, Cabrones de mala entraña. Tenés algo escrito ya, evidentemente. Tengo notas, tengo investigaciones, tengo borradores, sí. Me interesa mucho cómo robaron los Kirchner y cómo ahora la señora pretende hacernos creer que ella no veía los bolsos, las valijas, los maletines. Los cargaban, ¿no es cierto? El secretario Daniel ese, Muñoz, que ya murió, subía a los aviones con los bolsos pesados, ¿no? Ella tenía que ver los bolsos. Ella tenía que preguntar, ¿y qué hay allí?
¿Hay ropa sucia? ¿Hay periódicos? ¿O hay billetes en euros y en dólares? Hay que ver cómo robaron. Fueron muy astutos para robar. Así que bueno, esa posiblemente sea va a tener formato novela. Sí, ficción. Sí, novela. Jaime, ha sido un gustazo. Por favor. Un honor que hayas visitado nuestro programa. Ya sabes cuánto te respeto. Siempre me haces grandes entrevistas. Felicito además a tu panel. Excelentes periodistas. Gracias de verdad por haber venido. Y este libro se lo no entregaré a tu madre. Me lo voy a quedar yo. Eres un grande. Gracias, querido. Gracias, Jaime. Gracias, Diego. Gracias. Hasta pronto. Bien. Vuelvo, voy a saludar a Rolo. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Bueno, y está con nosotros Diana Mondino. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Deberíamos empezar por lo que puede suceder el viernes con el anuncio del INDEC y la inflación. Sí, ya sabes, si vas al supermercado te enterarás. Si no vas al supermercado es un numerito que ponen ahí. Los que tendrían que preocuparse son nuestros dirigentes, que son los que tienen que trabajar para que eso algún día empiece a bajar. Pero vos y yo no podemos hacer nada. Lo decís con resignación, vos no crees que haya... Porque si uno habla con gente cercana al gobierno, que está cerca de las ideas del peronismo, del kirchnerismo, todavía no pierden la ilusión de suavizar un poco la inflación de acá a 2, 3 meses. Que algo del patrón ascendente se estabilice o baje un poquito. Déjalos con ilusión. Hay gente que cree en Papá Noel, hay gente que cree... No, déjalos, pobre gente, no se la quites. O sea, que digo, ¿qué políticas, qué medidas se están tomando para que vaya en esa dirección? A ver, el Banco Central está aumentando la tasa, con lo cual sabemos que va a tener que aumentar la emisión en un futuro muy cercano. Si la emisión aumenta, tendríamos más inflación. Para los que no creen en eso, yo sí, pero para los que no creen que la emisión tiene algo que impacta, decir, bueno, decime en todas las otras multicausalidades que crees que son de la inflación, ¿en cuál estás trabajando? Si es por el dólar, está aumentando la tasa de devaluación. Si es por una inflación de costos, está carísimo porque es muy difícil importar. Si es por una inflación de salarios, que eso es un disparate, creer que los salarios te hacen subir la inflación, al contrario. Bueno, los convenios colectivos están todos firmados para que haya cada vez más aumentos. Así que no hay ninguna medida que se esté tomando ahora que lleve a bajar. Bien. Pones cara de malo. ¿Qué está pasando? ¿Puedo pasar a la política? Pero por supuesto. Uy. En estos días los colegas Santiago Fioriti y Guido Braslaschi contaron que Victoria Villarruel, la diputada de La Libertad Avanza, va a ser la compañera de fórmula de Javier Milei. Porque en algún momento te preguntamos a vos si te gustaría ir. Primero, dos cosas. Primero, ¿qué opinás de Victoria Villarruel? ¿La conoces? No la conozco personalmente, pero tengo una excelente opinión por la actuación que ella ha tenido. Una defensora de ideas que te pueden gustar o no, pero que los ha defendido siempre muy consistentemente. Y como ya está confirmado que ella va a ser la compañera presidencial en la fórmula de Milei, ¿vos qué lugar te gustaría en un eventual, vamos a suponer, que Milei llegara? ¿Qué lugar te ves? Ministerio de Economía, Banco Central, no porque lo van a dinamitar. Pero es que yo Ministerio de Economía, ¿dónde lo ves? A mí me cuesta hacerles entender que yo soy sector privado, que yo trabajo todo el día, que yo hablo, y gracias por invitarme, para contar lo que nos está pasando, pero que nos pasa a la familia. Pero un ministro de Economía debería trabajar todo el día, no estar a las 6 de la tarde mirando Netflix. No es porque no estén trabajando, sino porque... No, digo lo que debería hacer. Yo creo que están trabajando y mucho, y se angustian mucho, etcétera. Pero, digamos, hay distintos puntos de vista para las cosas, y yo lo que trato de contar es lo que le está pasando al sector real. Lo que significa que haya percepciones, retenciones y anticipos, lo que significa que no podamos importar, lo que significa que no puedas contratar porque después no puedes descontratar. Entonces, sabiendo eso, probablemente pudiera ser un ministro de Economía o de cualquier otra cosa. Pero, digamos, todas las tareas que hay que hacer en Argentina son muchas. Y yo no sé por qué todo el mundo me mete en política. Yo te digo, si te ves para un rol público, que yo no tengo ninguna mala calificación de eso, todo lo contrario. Creo que deben trabajar mucho mejor de lo que lo hacen los que están ahora. Así que, ¿vos te ves en un rol? Yo me voy si ustedes vienen conmigo. No, nosotros... ¿Por qué? Bueno, pero ahí no dijiste que no. Claro. Ahí no digo que no, pero no se puede ir solo. Por lo que está pasando mucho en Argentina, de nuevo, yo hablo con colegas, con amigos, con lo que sea, te dicen, tenés que ir. Muy bien. Bueno, ¿vos venís conmigo? Claro. ¿Y los demás por qué no? O sea, el problema es que nosotros necesitamos poder expresar lo que necesitamos. Hay una división cuando uno... Yo creo que va a ir porque ya está contestando sin decir nada. Yo creo que, digamos, cuando te dicen
Perdón, la función pública debería ser un honor en Argentina. Claro. Y la función pública... Que lo es en el mundo. En gran parte del mundo. En gran parte del mundo. Pero además podría ser la culminación de tu carrera profesional. Pudiera ser. Pero en Argentina tenemos esta división que uno dice, viste, están en Narnia o lo que sea. Bueno, si no escuchan, si no tienen relación, si no pueden ver lo que están, las decisiones que toman, cómo impactan. Entonces, un ministro de Economía, un vicepresidente, un canciller, vos tenés que decir, bueno, ¿cuál es el objetivo? ¿Dónde vamos? Y empezar a trabajar para ir ahí. Argentina todavía no tiene definido cuál es el objetivo, hacia dónde queremos ir. Argentina, la sociedad no sabe si queremos tener una economía abierta o no, no sabe. Hay un montón de cosas que no hemos decidido. Entonces, cuando se decida, a mí me gustaría formar parte de los que ayudan a decidir, desde un sector o del otro. Y después hay que hacerlo. Pero Diana, digamos, es ahora. Faltan algunos meses para las elecciones y eventualmente para un hipotético cambio de gobierno. A mí me gustaría, digamos, si va a pasar algo, medio que tiene que pasar ahora. Acerca de tu participación en el debate de ideas del rumbo, dirección y velocidad. Pero a ver, es que esos debates no se hacen en la tele, se hacen entre varias personas y hay mucha gente que está trabajando y no soy la única, ni por casualidad. Pero entonces no está claro, porque todo el tiempo, digamos, por ejemplo, en Juntos por el Cambio dice, más allá de la política, los equipos técnicos están bastante, no totalmente, pero bastante de acuerdo en qué hay que hacer. No. Tienen que combinar en la velocidad el cómo. No es cierto, no es cierto, porque dentro de los equipos de Juntos por el Cambio tenés gente que cree que hay que devaluar y subir las retenciones, hay gente que cree que hay que eliminar las retenciones, hay gente, el ritmo, la velocidad puede ser, pero hay gente que dice, mira, empecemos por la reforma previsional, porque es el principal costo que tiene la economía en este momento. Hay gente que dice, no, mejor trabajemos en la parte de desarrollo social, de reconvertir los planes. Hay gente que dice, hagamos todo al mismo tiempo. No hay un... Pero perdón, es razonable, no es una crítica, es razonable, y yo te diría que es positivo que haya distintos puntos de vista. Como todo tiene un costo, veamos que vamos para un lado o para otro. Eso, Diana, lo termina de definir la política, porque vos podés tener varias cabezas en lo económico y después es la decisión política de un presidente. Siempre. Eso, ¿a vos te genera como un cortocircuito difícil que no digerirías o no es un problema? No, al contrario, la política siempre existe en cualquier circunstancia. En tu familia, ¿vamos al cine o compramos un par de zapatillas nuevas? O sea, siempre estás decidiendo, esto es mejor pero más caro, esto es no tan bueno pero baratito. Siempre estás decidiendo de esa manera. Lo que tienes que haber es una coherencia. No elijas siempre el más caro porque te quedas sin plata. Diana, en el caso de Milei, ¿vos ves esa coherencia? ¿A vos te parece que tiene coherencia? ¿Vos estás a favor de la dolarización, por ejemplo? Javier, si hay algo que se puede decir de Javier, es que tiene una coherencia absoluta con sus ideas. Mira, los otros días en otro programa de televisión surgió cuál había sido su primera vez en televisión, 2016, 18, no sé, y decía exactamente lo mismo que dice ahora. Tiene libros publicados que son lo mismo. Te pueden no gustar, pero hay coherencia. ¿Y vos lo querés acompañar en una eventual gestión pública? Y sí, porque uno espera definiciones cuando estamos llegando ya al momento del cierre de lista y queremos saber si vas a participar o no, Diana. A ver, ¿Sos asesora externa o vas a ir No, yo trabajo y pago los sueldos de todos estos atorrantes que nos manejan. Ajá. Ustedes también. Sí. Ahí lo dije, atorrantes, pero bueno. No, lo que tenemos ahora es Javier Milei, lo que ha dicho es que él va a anunciar su equipo el día no sé cuánto de junio. Los demás ni siquiera han dicho. Javier aparentemente ya sabe quiénes son los vicepresidentes, los demás ni siquiera saben quién va a estar en la fórmula. Javier ha dicho cuáles son sus políticas, con bastante detalle en los libros que están publicados, los demás todavía están discutiendo cuál es el plan. Da la casualidad que estas ventajas que tiene Javier Milei, a mí me gustan mucho las ideas de Javier Milei. Los modos y las formas es un tema que podemos discutir. Pero bueno, a los chicos jóvenes les encantan esos modos y esas formas. ¿Y si la convocatoria viene del lado de Juntos por el Cambio? Para hacer cosas, y vos me decís, mira, el objetivo es este y tenés que poner este celular ahí y yo me creo en condiciones y capacidad, con gusto lo haría. El problema es que no te dicen, tendrías que poner esto aquí. Mira, yo creo que alguna vez lo charlé con ustedes. En este país hacen falta 3 cargos importantísimos. Un secretario de Energía que en 6 meses ordene el bodrio regulatorio que tenemos ahora. Un canciller que en 4 años vuelva a insertar a Argentina en el mundo y que dejemos de ser un hazmerreír. Y muchos ministros sucesivos de educación que 15, 20 años reviertan el proceso de declinación que tenemos. Esos son los cargos más importantes que tiene Argentina. Uno habla de economía porque te duele el bolsillo, uno habla de otras cosas, pero digamos, eso es lo que te orienta
el futuro del país. Diana, pero ahora en este momento y acá el próximo mes, si no me equivoco, van a venir aumentos y fuertes en los servicios y hoy se inauguró una obra que si todo va derecho, en este año el gasoducto estaría, más allá del nombre que tiene, es importante para la Argentina. ¿Eso es una cuestión que va a cambiar, que al próximo gobierno que viene le facilita algo en uno de estos puntos que vos marcaste? No, no me cabe duda que el gasoducto, como mínimo, dejar de importar y poder producir son dos cosas positivas. Sí. Dejás de gastar y empezás a generar en Argentina. Eso es extraordinario, debería haber ocurrido antes, menos mal que ahora está. Sí, sí, claro. Tenemos otras situaciones que podrían hacer. Si Argentina abre las exportaciones, podríamos crecer. A ver, todos hemos visto las fotos de las vacas muertas en el campo por la sequía. Sí. Porque no las dejaste vender. Hubieras dejado que la vaca vieja, que Argentina no la come, la hubiéramos exportado a China. Tenemos desde mayo del 2020 cerradas las exportaciones, mejor dicho, no cerradas, con fuertes limitaciones. Hubieras dejado que se vendan y no solo no se morían, sino que el productor unos mangos recuperaba. Entonces, ese tipo de cosas en Argentina para el futuro es muy bueno. Contra eso, contra que, bueno, siempre vas a poder exportar más, siempre alguien puede abrir las exportaciones, ojalá que llueva, siempre todas esas cosas positivas van a venir. Contra eso tenés una carga de la deuda doméstica en pesos explosiva, porque ajusta o por tipo de cambio o por inflación, más la necesidad de acomodar precios relativos. O sea, vos necesitas que las tarifas pasen a ser algo razonablemente cerca del costo de producción, porque lo estamos pagando entre todos. Necesitas ordenar las empresas públicas, cuyo déficit ha aumentado por 5 comparado en los últimos 3, 4 años. Entonces, hay muchas cosas que habría que hacer. Eso para un nuevo gobierno, efectivamente, no vas a tener tanta necesidad de importación de energía, pero vas a tener que solucionar en el mercado interno un montón de otras cosas. Más invertir en educación, en salud, en nutrición. Yo por X motivo tengo bastante vinculación con temas de nutrición infantil. Las cosas que están pasando en Argentina, o sea, no te hace falta entrar en una villa. Lo ves por fuera, chicos, a los 12 años le faltan los dientes, ¿no? O sea, hay mucho dinero que hay que gastar en una forma diferente a lo que se está gastando ahora. Y reducir el gasto público, y reducir los impuestos. O sea, son muchas cosas que tenés que hacer al mismo tiempo. Y lo que necesitas es gente que se vaya siendo responsable de los pequeños pedacitos en una forma coherente. Cuando hay discusiones de cuál es el programa de gobierno, te da la pauta de que no está claro cuáles son los elementos básicos. Por otra parte, y dejo de hablar tanto, en general los economistas que siempre se escuchan son economistas que llaman macroeconomistas, que están preocupados por el dólar, preocupados por la inflación, preocupados por el nivel de actividad. Y no saben qué es lo que pasa con el capital de trabajo de las empresas, no saben lo que le pasa a una pyme cuando tiene que contratar o despedir personal, no saben lo que significa tener que enfrentar eventualmente un juicio laboral con o sin problema, no saben lo que está pasando con las ART, que tienen reclamos enormes y en las cuales todas necesitan funcionar, no saben lo que está pasando con la industria de seguros, en donde podríamos crecer pero multiplicar por 200 el mercado que tenemos ahora, y en vez de facilitarlo y decir, che, toda nueva póliza va sin impuesto, al contrario, se los aumentan. Hay muchas de esas cosas que se pueden hacer en Argentina, pero no va a ser el año que viene. Va a ser un proceso, y el que crea que en 6 meses resucitamos Argentina, podemos dejar de caer, pero mucho más. Y va a hacer falta mucha gente que esté trabajando en ese sentido. Diana, muchísimas gracias por haber Gracias venido, a ustedes. Y en ese momento, alguien dijo, ¡aló! Que soy su malvado y ella mi malvada. Te está cortando mal. Cuántas verdades que dice este temazo. Que no sé si sabes, Diego, habla sobre la Corte Suprema de Justicia. Y yo le digo lo mismo a la Corte. Te está portando mal, serás castigado. Encerraré en el cuarto hasta la madrugada. Ya estoy jugado, me importa todo un carajo. Bueno, ¿cómo estás, Hoy entregamos la pensión contributiva número 300.000. Mientras tanto, pasan cosas. Y pasan cosas buenas. ¿A saber? Bueno, la cadena de hoy me contaron que fue furor, ¿eh? ¿Ah, sí? Furor de memes. ¿No será de la época de la Firmina, cuando metía 50, 60 puntos de rating y los nenes me mandaban dibujitos? Pero bueno, acá estamos
para poner el cuerpo cuando me tocó la mala. Por eso le digo a la militancia de base que hay que aguantar. Porque si hoy la gente no mira mis cadenas nacionales, eso es por culpa de los órganos judiciales como este que tengo acá. ¿Cómo es? ¿Cómo cuál? Hablo de un órgano que me regaló Lito Nevia. ¿O a vos no te llama la atención, digo, que este fallo venga después de que el inútil de Macri tratara de feudos a las provincias norteñas? ¿No les da vergüenza? La degradación judicial debe concluir de inmediato. Le doy 24 horas al juez Rosati para que se presente ante el Congreso, presente su renuncia indeclinable y le pida disculpas a los tucumanos y a los sanjuaninos. Recero blanco, sanjuanino. Yo quiero recordar. Era muy bueno ese jingle. Todo el mundo. Era muy bueno. Lo primero bueno que dijo, sí. Era muy bueno. ¿Rosati es peronista o no es peronista? No estuvo en el gobierno de Néstor Kirchner, no fue funcionario importantísimo de Néstor. Néstor lo convocó, Claro, bueno. Maqueda, en un momento vimos cualidades. Maqueda. ¿Es peroniste o no? Fue senador peronista. Lo puso ahí, sí, Dualde lo puso ahí por el tema de la... De la ¿Podemos llegar a creer que Lorenzetti en Europa no sabía o estaba en contra de este fallo? ¿Sos último? Pues. Me parece que lo madrugaron a Lorenzetti. Claro. Y eso no está bien, está bien, Alberto. Justo. Pero eso no está bien. ¿Cómo puede ser persecución al peronismo si viene de jueces básicamente o en su gran mayoría peronistas? Es lo que digo yo. Yo creo que deberíamos nombrar jueces libertarios ahora, ¿no? ¿Cuántos jueces quieren en la Corte? Porque querían 25, después Parrilli dijo, bueno, si no quieren 25 que sean 16. ¿Cuántos quieren ahora? Eso fue terrible, lo que recuerdan. Porque da lo mismo. Llegar a un momento? Da lo mismo, a un evidentemente. acuerdo, con 8 está bien. 8, ¿no es mejor impar? Igual no logró usted designar al 5º miembro de la Corte, dudo que pueda en estos meses. Rafecas está a punto de ser nombrado, ¿verdad? Como procurador. Rolo Barbano, muy bien. Debe ser hijo de un juez, por eso sabe. No, por suerte. Podría ser, claro, 7. O hincha del bicho. Por eso, busque un número impar. Fana del bicho, 27, un hombre común, 25. profe de la UBA, hijo de un juez. Pero bueno. Por eso siempre con mucho respeto les quiero decir unas palabras a los jueces de la Corte Suprema. Aproveche, a ver. Respeto. La cadena ya la siempre hizo. con mucho respeto, siendo que soy profe de la UBA, fana del bicho. Ahí está. La democracia cruje cuando no hay justicia, así como cruje la cama de sus señoras cuando ustedes se van al lago escondido. Con mucho respeto lo digo, ¿eh? Con mucho dolor. Perdón, digo, pero quería sacarme las ganas. Usted quería Es 5 así. jueces en la Corte. Me quedan, ¿cuánto? Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, ya está. noviembre, diciembre. Ya está. Total, no me pueden sacar, porque ¿qué puede hacer ahora Cristina? ¿Pedir mi renuncia? ¿Se va a hacer cargo ella? Bueno, de algún modo... Massa tampoco. De algún modo lo sacaron. Fíjate vos lo de Massa, que es muy paradigmático, es muy coscoso. ¿Qué? Él dice, no, que me liberen la interna y que me elijan a mí. Sí. Bueno, papá, competí. A ver, yo creo que hay muy bunos candidatos, como Daniel, como Agustín. Pero usted no se Como resigna Victoria que Tolosa no, Paz. Cristina y Massa no le dan la paso a usted. Resígnese, ya está. No hay llave de paso. Tache la doble, Alberto. Ya. ¿Y vos decís que sos vocero de ellos dos ahora? No, ¿Qué? yo- ¿Vos decís que no ahí tienen está. poder? No, yo le digo a usted, no va a haber ¿Qué, paso, qué? señor. ¿Qué? Candidato ¿Quién? único. ¿Quién? A ¿Qué? ver. ¿Qué? Candidato Agarrame único. que lo mato. ¿Quién? ¿Quién? Pero no quiere Soy ni... Pepe Curdeles, jurisconsulto y mancha papeles. Perdón de gallina y manchón. Ya está ahí. Escúchame una cosita, vos no te me hagas el guapo. Yo sé que a vos el Instituto Patria te manda los WhatsApp y los decís tal cual al aire. Los lee. Pero a a ver. A mí, ni vos, ni Cristina, ni Rosati, ni nadie ¿me entendieron? Cristina, ¿no? Bueno, bueno. Va a terminar Bueno, con 20 años de veremos ahora kirchnerismo. que se ¿Está por animen. terminar con 20 años de Y kirchnerismo usted? lo estoy haciendo con Ah, ¿sí? esto. ¿Sí? No se nota Esto mucho los igual. estoy llevando Sí, bueno. conmigo, La verdad tiro que el sí. mantel y lo llevo No, pero- conmigo al... Se lo lleva puesto todo, Sí. me parece. Escúcheme una cosa. No queda Dicen, el kirchnerismo dice que este gobierno no es kirchnerismo. Y es más, dijeron que el suyo es un gobierno de transición, nada más.
Usted no pertenece a un gobierno Kirchner. Es raro porque la vice kirchnerista, el ministro de Economía está puesto y avalado y llama todos los días a Cristina Fernández de Kirchner, Guado de Pedro, el ministro del Interior, es importante y es hiperkirchnerista, y Axel Kicillof, el principal gobernador, es kirchnerista, y las principales cajas del gobierno son kirchneristas. Yo creo que los centennials no descubrieron lo del resero blanco sanjuanino, y es muy bueno explicarlo ahora. Porque era un rico Binardi que venía en Tetrabric y auspiciaba fútbol de primera. Sí, es cierto. Porque los chetos toman solo vino mendocino, añejado en barricas de roble francés. Pero nosotros los peronistas también le entramos al sanjuanino. Ahí está, muy bien. Ahí está. Viva Perón, carajo. Ahí está. Y hay un tema ahora, Gioja, con Uñac, porque no está... Claro. Lo que es la renovación ¿no? peronista, si no puede Uñac, va Gioja. Es una renovación terrible, ¿eh? Es terrible, es terrible. Bien, el mundo girará. Lo importante es que siga la Barrick Gold en San Juan. Eso es lo que tiene que seguir. Es una política de largo plazo que le iniciamos en su momento con Néstor. Bien, es y que continúa hasta ahora. Y debería haber más inversión minera en la Argentina. Minera, a muy pesar bien. de lo que digan algunos ecologistas, que contamina y cosas, pero no, la verdad. Bien, gracias, lo voy a honrar. Voy a decir, gracias, presidente. ¿Cómo me ves mañana otra cadenita? ¿Puedo meter? Cadenita, sí. Sí, total. Meta. Total, no le importa nada. Gracias, presidente. 5 de la... Ahí está. Bueno, creo que recién llegó a la Argentina o hace horas. Es un gusto recibir a una gran escritora, a una filosa escritora, es Pola Oloizarák. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Estás tímida al principio. Dejen unos segundos. Que acaba de publicar esto que es extraordinario. Es Galería de Celebridades Argentinas, en donde hace de retratista y pinta, hace perfiles de los personajes más importantes de la política argentina. Y son tremendos. Sencillamente voy a usar este adjetivo. Son tremendos. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te viste que frente al elogio, el elogio es el rayo paralizante? Son tremendos. Y vos no podés estoy decir... de acuerdo igual. Hay algunos políticos que también están de acuerdo. ¿Sí? Sí. ¿Qué feedback tuviste de esto? Porque sos bravísima en los perfiles. No, bueno, cuando empecé en La Nación y hice un perfil sobre Santiago Cafiero, fue bastante interesante porque hubo una reacción. Yo no pensé que el ministro de Defensa iba a tener tiempo para tuitear al respecto. Tayana, Rossi, bueno, diferentes, incluso, bueno, el presidente de La Nación también. ¿Qué es lo que hacen todo el tiempo? Retuiteando. Al final del día, claro, se descubre una verdad discursiva tuitera como la auténtica carne de gobierno. Y bueno, parece que se enojaron un montón y bueno, fue interesante para mí, porque para mí la literatura hace eso, o sea, tiene que haber una reacción y te genera un efecto. ¿Y cómo impacta el efecto en vos? Porque fueron fuertes, muchos y muy importantes. Yo me siento un poco una veterana de guerra en ese sentido, porque cuando publiqué mi primera novela, Las teorías salvajes. Me vinieron todos y recién empezaba, o sea, era como 2008, 2009... Y, o sea, incluso las redes sociales eran algo nuevo. Entonces, para mí era como, ¿por qué hay 900 personas insultándome en un lugar, por no decir todos los otros? Después te acostumbras. Y después te acostumbras. Y después decís, no, es mucho más interesante cuando eso pasa que si no pasa. Porque si no es como... A ver, es como... No te relacionás con el algoritmo. O sea, en el momento en el que existe el odio... es que entras en contacto con la máquina y por supuesto, o sea, ahí se genera como una relación extraña, porque todos estamos como haciendo un ensayo colectivo. O sea, la gente está participando visceralmente de esa reacción. Y bueno, es interesante. O sea, el odio nos conecta con el algoritmo. Vos no, digamos, que ese sea el puente no te molesta. No, porque eso se puede transformar en otra cosa. O no, a mí me parece, o sea, me honra, la verdad, no me parece grave. Imagínate que, o sea, no sé, que personajes como, no sé, como Rial digan, esto no es periodismo. Para mí es estupendo. Y por supuesto que no es periodismo, o sea, porque yo hago literatura. ¿Hay alguno que disfrutaste especialmente, algún perfil de escribir sobre alguno de los personajes de la política?
Bueno, me gustó hacer todo este libro. Tiene artículos que ya publiqué y varios artículos inéditos. ¿De quién hablas acá? Y bueno, reparto un poco a todos. Está Patricia Bullrich también, está Macri, está Vidal. Con Lustó tuviste un momento así Me encantó intenso, hacer ¿no? Lustó también. Sí, Sí. fue muy divertido. ¿Alguna repercusión de su entorno un poco intenso? Sí, es verdad. Su esposa me escribió en El Instagram. Patrick como- Bateman porteño. Ah, ¿su esposa? Claro. Sí. ¿Qué pasó con Carla Peterson? Contanos. Porque, bueno, cuando yo, o sea, en 2016 yo empecé a seguirla porque era la esposa del embajador y quería ver qué hacía la esposa del embajador. Y vi que ella había posteado de una crema, entonces lo puse en la nota. Y ella le pareció que era inapropiado hablar de eso, que debería hablar de su carrera artística. Pero era una nota sobre su marido y lo que efectivamente ella hizo y hacía públicamente en Instagram, así que... Miren esto, hay nombres, ¿no? Javier Milei, casta y castidad. ¿Por qué? Bueno, lo que yo estoy averiguando, o sea, para hacer estos perfiles yo hablo con un montón de personas, me veo un montón de videos, o sea, consumo todos los que estos personajes narran de sí mismos. Y además hablo con un montón de gente de su entorno. En el caso de Milei, para mí fue muy interesante armarlo porque, bueno, me enteré que él es un hombre casto, efectivamente. O sea, como él ha comentado en algunos programas, el sexo le parece espantoso, lo contó en el programa de Moria. Pero no estaba con el hecho- tántrico. Pero no era tan- No, tántrico. por eso tuvo que inventar en un momento lo del tántrico, porque justamente, primero, para ser un candidato no se puede ser gay, digamos. Es Argentina, hay que vender sexo de alguna manera. Entonces la manera en la que encontraron era decir, bueno, vamos a hacer esto, sacó un jingle con una chica que era una de las primas, de la primera formación de las Daniela. primas de 1985, Daniela Mori, y estuvieron, o sea, estuvieron en algunos programas donde se lo ve a él como tapándose mientras le da como una especie de piquito así. O sea, mística no había, química tampoco, y mucho menos sexo tántrico. Es lo que ella misma dijo, le pregunta a Georgina Barbarosa, ¿y qué tal el sexo tántrico? Ella, no sé, de eso a preguntarle a él, pero bueno. Pero él se decir que no definía, hubo? él se definía como vaca mala. No, es todo y un mito eso. Vaca mala también. No, él nos está contando esto, que él justamente tiene terror de que sus límites corporales se disuelvan y por eso mismo es que hay ciertas acciones humanas que forman parte de la experiencia humana en donde él no incurre. ¿Y su relación con su hermana la exploraste? Bueno, o sea, él solamente ha convivido, las únicas mujeres con las que ha convivido han sido su madre y su hermana, digamos. Tampoco es un hombre que conozca la noción de familia, por supuesto tampoco la reproducción, pero fíjate qué interesante que hasta su perro, Conan, su primogénito, para reproducirlo no le trae una hembra. Ninguna hembra puede penetrar su espacio privado. Él decide clonarlo. O sea, averigua cuánto dinero sale. Quiero decir, esos límites tienen que ser preservados y en todo caso, bueno, se recurrirá a la tecnología, pero ninguna hembra penetrará este espacio sagrado donde estoy yo con mis perros. ¿Qué te parece que quiere decir eso sobre él? Y quiere decir, bueno, a mí me parece un individuo neurodivergente, claramente. Me parece que igual es curioso que diga algunas cosas sensatas, como por ejemplo que, o sea, hay una malversación del Estado, que hay que bajar la presión fiscal y que tenga que ser un individuo tan evidentemente desequilibrado. Lo hemos visto, o sea, en Pero tantos produjo lugares. un efecto grande, corrió el eje de la conversación, rompió tabúes, digamos. Paradójicamente, mirá, me voy a meter en la lógica, voy a jugar con esta idea. El casto, según tu retrato, rompió tabúes, permitió que se hable de algunas cosas que no se podían hablar por progresismo en sangre, si vos querés. ¿Qué pensás de eso? Creo que da un excelente show. Creo que cada vez que viene a los programas el rating sube porque no sabes qué va a hacer, porque al final del día quizás no lo escuchás, pero ves un tipo enojado, entonces la gente eso lo ve. Y creo que el periodismo se enganchó con eso. Y así como en un momento se vendió Alberto Moderado, ahora se vende como Javier Milei, como persona que puede llegar a estar pensando algo. Cuando, o sea, en rigor me parece que si uno lee las cosas y presta atención a lo que dice, es un hombre que no hace sentido. Y que tampoco puede ser un representante de una derecha si tenés en cuenta que no, o sea, que no representa ningún valor de la derecha, que no tiene idea que es como la familia, o sea, o que puede hablar como tan livianamente de que... O sea, mira qué interesante el hecho de que cuando... no tiene ideas productivas. Él dice, ¿qué puedes hacer? Y puedes vender tus órganos. ¿Qué es lo que tiene el individuo para dar? Su interioridad.
O sea, está tan atomizada su idea, quiero decir, y también es tan falta de imaginación, que me parece que él genera un espectáculo de psicodrama que nos tiene a todos como un poco interesados, justamente porque la debacle es total y absoluta, la imaginación política del peronismo es nula, y la oposición está todavía que no sabe qué hacer y se plega a estas como trends que aparecen como, no sé, de las que puede hablar este hombre. ¿Por qué crees que atrae a los jóvenes, Milei? ¿Qué le ven? ¿Qué ofrece? Bueno, o sea, si sos joven, querés romper todo, es como una especie de instinto natural, estás en contra de las cosas que pasan, te parece mal, o sea que, no sé, trabajás en internet, por ejemplo, decís, no, mi esfuerzo soy yo, mi teléfono, o sea, nadie me da nada, el Estado solamente me quiere sacar. Y de hecho un montón de lugares en Argentina ya funcionan como un no Estado. Entonces un tipo que viene y te dice, no, el Estado es superfluo, vamos a sacarnos todo esto de encima. Y la verdad que hace lógica. Pero, o sea, al final del día, si ves cómo el tipo se comporta, digo, ¿quién es el ganadero de Milei? ¿Quién es el, no sé, el petrolero? No hay ningún armado, quiero decir, no hay ningún equipo de nada, porque yo creo sinceramente que él no espera ganar tampoco. Que él es una especie de operación mediática, una operación de marketing que le está sirviendo mucho para lucrar él personalmente. Les propongo esto, demos un recorrido por distintos campamentos. Antes de cruzar al frente de todos, mencionabas el PRO, una familia ensamblada. Es casi tu primer capítulo después de la introducción. Bueno, observaba la forma en la que se plantean las familias de los candidatos, la forma más ordenada que tuvo Macri de pasar a la segunda esposa, cómo es en la segunda esposa donde se da la política, y cómo, claro, Horacio Rodríguez Larreta tiene bastantes más problemas en ese sentido porque parece que, por lo que yo averigüé, realmente él se enamoró, le ocurrió esto y se enamoró durante la pandemia y bueno, y estaba siendo infiel y lo agarraron y ahora se da una situación que es un poco tragicómica porque está su ex esposa muy enojada, tuiteando, o sea, en Instagram... Con la serie, ¿no? Con la serie, pero quiero decir... ¿Qué serie? Expliquen, si van a usar algo, expliquen. Planner es una serie que está producida por la ex esposa de... Claro. Y que habla de la vida de una mujer que... Bueno, que no se sabe qué va a pasar. Planifica, no, en principio no, pero planificaba eventos y de golpe se divorcia. Bien, entonces... Bueno, lo que ella hace y lo que es interesante y lo que un poco te muestra el nivel de caos familiar es que si él, por ejemplo, pone una publicación en Instagram y la gente dice, no, vos sos cualquier cosa, como lo insultan, ella dice, gracias por estar conmigo. O sea, lo lee como un apoyo. O sea, está haciendo como una especie de show en redes interesante. A la vez igual es curioso porque los padres de Horacio Rodríguez Larreta se separaron cuando él tenía 8 años y parece que en ese momento él decidió ser presidente y donde él de alguna manera desarrolló como esta personalidad como súper cerebral, súper como centrada, decir, bueno, las emociones son algo muy complicado, lo vamos a dejar en una cajita y yo me voy a concentrar en mi camino. Así que se mezclen estas dos cosas en el mismo momento es interesante. Hablaste de Horacio, vamos a Patricia Bullrich. ¿Te sentís cómoda en esto de bolillero? Ahora, Patricia Bullrich. Espérenme, a ver, salió Patricia Bullrich. Bueno, el texto con ella, yo lo titulé La abuela y el fusil. Un poco como, no sé, leo su recorrido por Montoneros. Ella dice que no formó parte de ahí porque estaba en la Juventud Peronista. Ella forma parte del patriciado argentino que es previo a los campos, que es previo, digamos, como al boom de la carne, de los frigoríficos, y que por lo tanto tiene que ver con esa construcción de mujer como mujer rea, ¿entendés? Como mujer como del poder, como que sabe andar a caballo y qué sé yo, y la conecto con una escena de Borges. Pero la tienen que leer así de justo. Claro, porque estás... ¿Quieren que crucemos el río? Frente de estos, digamos, podemos hablar de masa, hay un capítulo sobre Kicillof, son bastante lindos. Axel Kicillof, el líder sexy que raptó la educación. Sí, ese es un artículo que escribí durante la pandemia, donde tematizaba la forma en la que él había elegido mantener las escuelas cerradas en la provincia de Buenos Aires. Como en ese momento yo estaba en Barcelona, veía realmente la diferencia de cómo a partir de septiembre de 2020 los chicos iban todos al colegio, doble escolaridad, y cómo en Argentina no había sido así,
como el encierro se mantuvo un montón de tiempo con tal de no negociar unas paritarias, quiero decir, con tal de ahorrar un poco de plata. Al final del día tenés que siempre, a ver, como en el frente de todo siempre encontrás este razonamiento, o sea, neoliberal, digamos, como económico, que es más importante que cuestiones que deberían ser esenciales en un pensamiento progresista como la educación. La educación queda relegada y es la situación que tenemos ahora, que los chicos Pero le no pusiste entienden sexy lo que leen. en el título. Bueno, porque él es una... Jorge Asís lo llama gótico, pero hay una relación gótica en el sentido de que vos tenés a la líder añosa, a Cristina, y que ella, hay una relación vampírica de que ahora tiene como un joven a quien le va a dar los votos, digamos, lo infusiona de sangre y de votos. Y bueno, evidentemente ella siempre además tuvo debilidad por los jóvenes, como con rock en la mirada y... Sí. Bueno, pero Qué Kicillof lindo. era una figura sexy en sus tiempos de docente universitario, que es de donde surge él. Era un profesor que fascinaba a todas las y a muchos que iban a sus clases, ¿no? Sí, entiendo que sí. Bueno, había bombachas con su cara Claro. en la ESMA, me acuerdo. Claro, exacto. Así que, digamos, no todos los políticos ¿Y llegan al a tener kirchnerismo no le bombachas con su afecta, propia cara, como hubo reacciones de otro lado al kirchnerismo, a los que escribís de Kicillof o de Cristina, ¿no les afecta tanto tus perfiles? ¿Le parece que sos casi como un enemigo que escribe sobre ellos? ¿O no? ¿Al cristinismo o al fan kirchnerista? Ellos reaccionaron con fuerza y fiereza con la columna de Cafiero y creo que luego se dieron cuenta que a mí me encantaba que hicieran eso. O no que a mí me encantaba, pero como que digamos... Pero te promocionaba además, porque toda Es esa conversación estupendo. tuitera hacía que todos quisieran verlo. Miren la cara de Pola. ¿Se puede ver la cara de Pola? Por favor, vean. Por favor. Ahora, si haces investigaciones previas, si hablas con gente, si después publicás, ¿por qué decís que no haces periodismo? Bueno, no fui a la escuela de periodismo. Pero puede ser que ahora, el día de hoy, me convierta en periodista. Pero nunca me pensé así, qué sé yo, como que yo escribo y... Pero tenés razón, soy periodista. Muy bien. Ahí está, muy bien. Bienvenida. Bienvenida al gremio. Voy a ser periodista de ahora en más. Bien. Escritora, ¿sos más escritora? ¿Te gusta esta dinámica de las crónicas políticas o de los retratos? Digamos, anfibia, ¿qué te parece? Bueno, como la alta tradición de la literatura argentina siempre mezcló la política y la escritura. O sea, desde Sarmiento, pasando por David Viñas, Ezequiel Martínez Estrada, Echeverría. Borges Echeverría. O sea, quiero decir, es indisoluble. O sea, somos una nación muy joven, se está haciendo, los discursos que forjan a la nación todavía están así reverberando, todavía estamos discutiendo cosas fundamentales que a mí me parecen delirantes, como discutir la obligatoriedad de la educación, por ejemplo. Y bueno, por todas esas cosas, sí, la literatura y la política van juntos. Así que para mí no es tan anfibio, para mí es Es una buena mismo. síntesis. Bueno, es lo que a mí me gusta hacer. Bien. Pola, ¿vas a estar en Feria del Libro o Sí, presentaciones? el 12 de mayo, a las 7 de la tarde, el viernes, presentamos el libro con Ariel Schettini, que es un poeta increíble, maravilloso, y con Gonzalo Garcés, que es un gran escritor argentino, en la Sala Victorio Ocampo. Así que si quieren venir, nos vemos. Pola, muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Tanda, por favor. Muy bien, va a entrar... Oh, pero qué música. Manu Joven. ¿Cómo les va? Joven, Manu Joven, podríamos decir. Bueno, no, tampoco porque solo tanto, tiene 31 años. Dice él que Te tiene. van a venir las canas ahí arriba. Al borde de los 32. Muy bien. Oh, ¿Querés Bien. que te lo festejemos acá? Y encima, lo peor Nos toca es que yo me juego que vos te dejaste el bigote para parecer menos pendejo. No, Sí. No. me dejé el bigote porque les voy a ser sincero, es lo único que me crece de la barba y hay que tapar un poquito de cara siempre. Pero por eso, básicamente, quedó. Otra cosa que era una joda y quedó, digamos. Muy bien. Este era el interés periodístico real. Gracias, Vamos a- Manu, hasta luego. Gracias por venir. Gracias por venir. Manu. Bueno, ¿a dónde fue Manu Joven? Hoy estuvimos acompañando de alguna manera a Fernán Quirós, precandidato a jefe de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, en una recorrida en lo que podemos decir ya es una campaña formal. Él dice que hace rato viene recorriendo, ahora lo vamos a escuchar, pero esta semana, y ustedes lo saben bien, hubo gestos muy concretos para plantear que inició
esa campaña y que marca también lo que es la gran interna del PRO en su distrito principal, en la ciudad de Buenos Aires, y de eso también hablamos con él. Vamos a verlo. Quirós, lo agarramos de recorrida por lo que veo, ¿ya se puede decir que empezó la campaña? No, estoy recorriendo hace muchos meses, dialogando con los vecinos, entendiendo cuáles son las cosas que más les preocupan en este momento. ¿Con qué se duerme menos? ¿Un ministro de salud en pandemia o un ministro de salud y precandidato al mismo tiempo? Casi con ninguno de los dos. ¿Hace cuánto no duerme, Quirós? Llevo unos cuantos años verdaderamente juntando crédito para algún día descansar. Le preguntaba si empezó la campaña porque pasé cerca de Uspallata en los últimos días y me escuchaba un canto de fondo. No sé, usted imagino que lo habrá escuchado porque estaba ahí. ¿Va a empezar a sonar este canto ahora? Bueno, yo te diría, si fuera posible que Horacio sea presidente y yo esté en la ciudad, no tengas ninguna duda que vamos a hacer un gobierno transformador en ambos lugares. ¿Habló con Jorge Macri en estos días o desde que empezó a sonar su nombre como precandidato? No, sí, yo tengo un muy buen vínculo con él, lo respeto mucho, es una persona que yo valoro. No vi la foto. No vi la foto, estaba laburando, no sé. No vi la foto. Con Quirós se tomaron una foto ayer. Está muy bien. No le invitaron a la foto del otro día. Pero son dos cosas diferentes. El vínculo personal me parece que está muy bien y nos respetamos mucho. Después, naturalmente, queremos proponer dos caminos y la gente tendrá que decidir. Y vamos a hacer esto de manera que sea de alguna manera que agregue valor al proceso. No lo vamos a hacer dañándonos mutuamente, ni él ni yo seguramente. ¿Usted, en el DNI, porteño de nacimiento, nacido en Ciudad de Buenos Aires? Sí, claro, yo soy nativo acá de la ciudad, sí. Para aclarar dudas respecto a domicilios que están dando vueltas. Sí, yo soy nativo en la ciudad, con lo cual no tengo ningún problema al respecto. Manu, agregue. Ustedes lo escuchan a Quirós siempre en ese tono casi amable, diría, para describirlo de la mejor manera, y de alguna manera queda entrampado en esta gran interna, por supuesto, responde a los intereses de Horacio Rodríguez Larreta, pero queda entrampado en una gran interna que se representa en él y Jorge Macri, pero que en definitiva ahora es la interna Macri-Larreta. Bien, los escucho. Jessica. No, bueno, va a ser difícil la campaña de Quirós. Está claro que Larreta va a poner todo atrás de Quirós, quiere que sea el candidato, pero Larreta gana ¿por qué? Porque también tiene una alianza con Lustó, que es el que no vemos en esta foto porque es el radical, con lo cual, si el PRO divide el voto, que es lo que va a pasar, y gana Lustó, gana en un punto Larreta y pierde Macri, que es lo que no quiere y bueno, está apoyando a su primo. Pero está rara la campaña en la ciudad, va a ser muy rara, porque va a ser difícil hacer una campaña, se tienen que diferenciar Macri, Quirós, Lustó, son todos del mismo espacio, con lo cual va a ser una campaña, me parece, distinta, en la que si queda todo como está, que yo no descarto que haya alguna novedad, porque hasta el 24 de junio falta mucho. Claro. Pero hay chance de que Quirós se baje, por ejemplo, como sí, de que haya un acuerdo. Hay claras chances. Hay dos cosas que interesantes. Una cosa que le decía a Manu es, efectivamente, Quirós tenía buena relación, muy buena relación con el padre de Jorge Macri, porque Quirós es del italiano y el padre de Jorge Macri, recordemos, es gente que apoyaba mucho el italiano, se atendía ahí, pero gente que apoyaba, con lo cual tiene mucha relación, y cuando se juntaron a hablar, y en esta cuestión de la tensión entre ellos, hay una cosa casi ahí familiar. En el gobierno de la ciudad en este momento hay dos encuestas muy frescas, una de las que hace la gente de Larreta y una de un encuestador que el peronismo siempre apuesta, Aresco, ya sé que les va a molestar, pero no importa, que no, porque no la quieren decir. ¿Qué dice estas encuestas? Que hoy cualquier candidato del PRO está 2 o 3 puntos abajo de Lustó, sea Jorge Macri o sea Quirós, y bastante más abajo, pues, más allá de lo que algunos dicen, está Vidal de Macri y de Quirós. Pero ¿qué confían? Que cuando se resuelva esto, que vos decías, algunos se va a bajar, yo creo que Quirós, que está que arranca o que no arranca, Manu muestra sus primeros movimientos, me parece que es el que menos chance tiene de llegar a esta historia. Cuando empiece a jugar el PRO, que tiene un aparato partidario muy fuerte y muchos fondos, esa diferencia con Lustó se la van a sacar. Fíjate, Pablo, que en términos de esto que dice Jessica, que puede haber novedades, en definitiva ninguno de los dos que son ministros de la Ciudad de Buenos Aires se pidieron licencias aún, y seguramente después del 24 se pidan licencias para enfocarse en la campaña. Ahora, estamos todo el tiempo pensando, no queremos que de presidente haya alguien que sea títere de, ¿no? Por la experiencia que hemos tenido, entonces tratan de diferenciarse tanto de Cristina como de Mauricio Macri. Ahora bien, como están dadas las cosas, Macri o Quirós,
parecerían no tener demasiada libertad de independencia de quienes quieren que necesariamente que estén ahí. No, pero me parece que es una disputa de poder, como lo venimos diciendo, con Jessica, hay una disputa de poder de fondo que es la de Mauricio Macri contra Horacio Rodríguez Larreta. No hay una figura ni de uno ni de otro interesadísimos en dirigir la ciudad. Pero lo que dice Osvaldo para mí da en el clavo. No quiero elogiar más a Bazán porque no lo elogies. Después ustedes están alimentando. Ya Bailey lo Bueno, habla con mi secretaria, chicos. Pero para, ¿en qué creo que hace bien un punto? Es que claramente Jorge Macri en un punto va a ser un delegado Mauricio Macri porque es alguien de su total confianza. Por eso lo bendice. Porque no es el que rompe récord de encuestas, más allá que ahora, tras la campaña, está más posicionado. Y en el caso de Quirós, lo mismo con Larreta, digamos, nace a la vida política por Horacio Rodríguez Larreta, con lo cual hay un padrinazgo ahí, sí, está claro que es así. Bien, ustedes descartan, María Eugenia Vidal vino acá a confirmar la semana pasada que se bajaba de la candidatura presidencial. Por supuesto, le hemos preguntado por la ciudad. No dijo nada. Bueno, insinuó. Se pudo interpretar que no, dijo, ya hay como 6 candidatos. Que nadie se lo pidió tampoco, dijo. Bueno, espera. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, veo que esto tiene más interpretación que un texto de la carta. Macri dice, en la intimidad, Macri dice que él como 10 veces le dijo a María Eugenia que fuera a la ciudad y que ella le dijo que no. Hace el año pasado, en un momento que ella se acerca mucho a Mauricio Macri y parece que se aleja de Larreta, él le dice a los suyos que él como 10 veces se lo ofreció a María Eugenia y que siempre le dijo que no. Ahora ya es tarde. Otra opinión, vamos que nos tenemos que ir. Sí, lo que espera María Eugenia Vidal es que le digan la candidata única por el PRO sos vos. Solo de esa manera, como Massa. Solo de esa manera ella podría llegar a ser. Se lo van a pedir y no, es probable que son. Yo no voy a asegurar nada del Bueno, yo me hago cargo de lo mismo. Levanto la última opinión. En el PRO, mientras tanto, hay preocupaciones crecientes respecto a quedarse con las manos vacías. Y estas son miradas pesimistas que empiezan a estar dando vueltas porque con este doble candidato se acomoda Lustó como el mejor posicionado de la ciudad y no están ni asegurados ni lo que pasa en provincia ni lo que pasa en nación. Seguramente van a tener, aunque sea forzadamente, que empezar a hacer síntesis. Va a pasar, me parece. Muy bien, hemos llegado al final. Ahora a 2 voces. Hasta mañana.